Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En nuestro recorrido explicativo, Dios nos ha permitido repasar la historia de aquellos reyes que se sentaron en el trono de David, reyes que en su mayoría buscaban a Dios, otros se desviaban del camino y sufrían las consecuencias. En el capítulo anterior vimos cómo Josías murió de manera inesperada, sin prestarle atención a las palabras de Necao, que iba rumbo a una conquista hacia Babilonia, y Josías se atravesó en su camino y murió en el valle de Megido. El capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, que es el último capítulo, nos habla acerca del reinado de los hijos de Josías, de los familiares de Josías, y ya bajo la tutela de Necao, el faraón, el rey de Egipto. Dice el versículo número 1, nos encontramos aproximadamente en el año 609 a.C., dice que la gente del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo coronó rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando empezó a reinar y solo reinó 3 meses en Jerusalén. ¿Por qué reinó tan poco? Porque el versículo 3 dice que el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, mató a su padre, Josías no debió haber muerto de esa manera, porque Necao no fue a luchar contra Jerusalén, ni contra Israel, ni conquistar los territorios de Israel, fue a batallar contra Babilonia, pero de camino se topó con Josías, a pesar de que Necao le dijo a Josías, yo no tengo nada que ver contigo. Josías persistió en enfrentarse a el faraón rey de Egipto y murió. Y al morir el rey, entonces Necao aprovecha a tomar los territorios de Judá, ya que no había rey, y el rey que estaban colocando era el hijo de Josías. Necao aprovecha la circunstancia y conquista entonces Jerusalén. Y él es el que depone a Joacás del trono. Dice que el rey lo quitó de Jerusalén y condenó al país a 100 talentos de plata y a 1 de oro. ¿Cuántos son 100 talentos de plata? Estamos hablando de aproximadamente 3.400 kilos de plata que debían pagarle al faraón como tributo para que los dejara tranquilos, y 34 kilos de oro. El rey de Egipto estableció al hermano de Joacás, llamado Eliaquim, y lo puso por rey de Judá y de Jerusalén, y le cambió el nombre. Se llamaba Eliaquim y le puso Joacim. Esto de cambiar el nombre era muy común. El nombre identificaba a la persona, mostraba su carácter. Eliaquim tenía que ver con su relación con Dios, porque Elí es Dios y los nombres en el pueblo de Israel estaban relacionados con Dios. Eliaquim, todo nombre que comience con él o termine con él, tiene el nombre de Dios implícito, porque él es Dios. Eliaquim, Elías, Elcana, Eliseo, Eleazar. Todos esos nombres que comienzan con él o terminan con él. Miguel, Daniel, Ezequiel, Joel. Entonces le quitan el nombre Eliaquim para desligarlo de Dios y le colocan Joacim. Y esto lo vamos a ver también en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor le cambia el nombre a Daniel y a sus 3 amigos. El nombre ya lo identificaba no con Dios, sino con el faraón, con el rey de Egipto. Y Joacás, su hermano, Necao, lo llevó a Egipto, se lo llevó preso, se lo llevó deportado. De esta manera debilitaba a Judá y engrandecía a Egipto. Cuando empezó a reinar Joacim, que en realidad se llamaba Eliaquim, tenía 25 años. Reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, a pesar de ser hijo de Josías. Subió contra él y aquí se menciona por primera vez, se menciona a un rey que será influyente en nuestro estudio de las profecías. Y este rey que aparece en el versículo 6 es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es el mismo Nabucodonosor de los tiempos de Daniel. Así que estamos en el contexto de Daniel, de Ezequiel y de Jeremías. Estos 3 profetas estaban presentes viendo todos estos acontecimientos. Jeremías sabía de lo que Nabucodonosor le iba a hacer al pueblo de Judá
Ezequiel fue deportado a Babilonia y Daniel también fue deportado porque hubo 3 deportaciones. Y como ahora los territorios estaban en manos de los egipcios, Nabucodonosor, que tenía conflictos con Egipto, iba a conquistar Jerusalén. Nabucodonosor se lo llevó encadenado a Babilonia. ¿A quién? A Joacim o a Eliaquim. Nabucodonosor llevó también a Babilonia los utensilios de la casa del Señor. En el libro de Daniel veremos que Dios permitió todo eso porque Eliacim era un rey perverso, malo, se había apartado de los caminos del Señor y agarró los utensilios de la casa del Señor y los puso en el templo de su Dios en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y en su lugar reinó Joaquín, su hijo. No confundir Joaquín con Joacim. ¿Sí? Son nombres muy diferentes. Joacim es Eliaquim, el hijo de Josías. Y Joaquín es el hijo de Joacim. ¿Sí? Se parecen los nombres, pero son 2 personas totalmente diferentes. Dice el versículo 9 que de 18 años era Joaquín cuando empezó a reinar. Reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante el Señor. A la vuelta de un año, porque fue Nabucodonosor el que lo colocó como rey, a la vuelta de un año, el rey Nabucodonosor ordenó que lo llevaran a Babilonia junto con los objetos preciosos de la casa del Señor. Un año después de que el mismo Nabucodonosor lo coloca como rey y se está dando cuenta Nabucodonosor que Joaquín no está haciendo las cosas bien, porque Nabucodonosor a todo el que consideraba una amenaza lo quitaba, no confió Judá en Dios. El propio rey que estaba en el trono no confiaba en Dios, confiaba en sus propias fuerzas. El profeta Jeremías los aconsejaba a ellos que por favor hiciesen la voluntad del Señor y se doblegaran al rey de Babilonia. Una cosa que quizás no se entendía, pero esto venía como consecuencia del pecado de reyes anteriores y de los reyes que estaban reinando o que se habían sentado en el trono en los últimos años, comenzando con Ezequías. Porque Ezequías fue visitado por los babilonios e Isaías le dijo a Ezequías, mira, por tú no haber glorificado a Dios, tus hijos van a sufrir las consecuencias y vendrá Babilonia y conquistará estas tierras. Y aquí se está cumpliendo la palabra de Isaías. Ezequías ya había muerto, Josías también había muerto. Y sus familiares, por sus propias decisiones, están sufriendo también las consecuencias. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios nos advierte para no cometer los errores que otros cometieron en el pasado. En otras palabras, este capítulo es una advertencia para nosotros. Nuestras acciones tienen sus efectos. Y Nabucodonosor, entonces, después de un año, mandó a que se llevaran a Joaquín a Babilonia y también más utensilios de la casa del Señor. Si ustedes confían en Dios, decía Nabucodonosor, pues yo los voy a debilitar, aunque en realidad ellos no estaban mostrando fe en el Señor. Mostraban confianza, era en la estructura de ser el pueblo especial, de ser el pueblo escogido, de tener el templo. Entonces, a ver, la estructura está bien siempre y cuando Dios sea el primero, pero si Dios no es el centro de nuestra vida, la estructura se caerá tarde o temprano. Dice entonces que Nabucodonosor, estoy en el versículo 10, constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías era hermano de Joaquín y ambos eran hijos de Joacim. ¿Ok? Versículo número 11. De 21 años, y ya nos encontramos en el año 597 antes de Cristo. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Jeremías lo aconsejaba, pero Sedequías no le prestaba atención. Para Sedequías, Jeremías era un loco. No le prestaba atención. Cuando estudiemos el libro del profeta Jeremías, con todos los detalles que se presentan en ese libro profético, vamos a ver algunas cosas que en este libro histórico no podemos percibir en este momento, porque aquí estamos haciendo un resumen general de la historia, pero los detalles
Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Isaías, cuando lleguemos a Jeremías, cuando lleguemos a Ezequiel y a Daniel. Además, se rebeló Sedequías contra Nabucodonosor. Nabucodonosor no iba a perdonar esta rebelión a quien había jurado fidelidad delante de Dios. O sea que Sedequías era un hipócrita. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. ¿Por qué digo que Sedequías era un hipócrita? Porque él juró delante de Dios que iba a obedecer, iba a respetar a Nabucodonosor. Hay teólogos que piensan que los eventos del capítulo número 3 de Daniel, donde Nabucodonosor levanta una estatua de oro para que todos los principales del reino de Babilonia se postrasen ante la estatua, hay quienes piensan que el mismo rey Sedequías estaba allí presente en ese momento. ¿Se acuerdan que en ese capítulo 3 hubo 3 jóvenes que no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor y Nabucodonosor había levantado esa estatua para corroborar la fidelidad de sus dirigentes, de sus príncipes, de sus gobernantes en los diferentes territorios de Babilonia, incluyendo Jerusalén? Y estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, cuyos nombres originales eran Misael, Ananías y Azarías, ellos dijeron que no se iban a postrar ante la estatua, fueron fieles al Señor a pesar de la amenaza de ser lanzados en un horno de fuego. Y Dios los protegió del horno de fuego. Pero posiblemente Sedequías demostró que no tenía confianza en Dios, se rebeló contra Nabucodonosor y era tan hipócrita que se postró, piensan algunos, a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y eso lo vamos a estudiar con más detalles en el capítulo número 3 del libro de Daniel. Continuamos. Estamos en el versículo número 14. También todos los príncipes de los sacerdotes y del pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor que había sido santificada en Jerusalén. Versículo 15 y 16. El Señor, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de mensajeros. Dios hizo todo lo posible para que su pueblo fuese una luz al mundo, porque se complacía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Hoy puede estar pasando lo mismo. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios envía mensajeros. Todas estas cosas que sucedieron en Jerusalén fueron como consecuencia de desviarse de la voluntad del Señor. Y Dios en su amor, en su misericordia, enviaba profetas. Y estos profetas fueron menospreciados. En este tiempo Jeremías fue maltratado, colocado en la cárcel, lanzado a una fosa, burlado, colocado en un cepo. Dice el relato, ellos menospreciaron sus palabras y se burlaron de los profetas. Y hasta que la ira del Señor subió contra su pueblo y no hubo más remedio. Llegaron a un punto sin retorno. Llegaron a un punto en que la gracia del Señor llegó a su colmo en este contexto histórico. A pesar de esto, siempre ha habido un remanente fiel, y por eso las bendiciones del Señor no se han apartado del todo del ser humano. Por eso el Señor trajo contra ellos al rey de los caldeos, hablando de Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, doncella, anciano ni decrépito. A todos entregó en su mano. Algunos se salvaron y fueron deportados a Babilonia. Entre esos estaba Daniel y sus 3 amigos y otros jóvenes más. No eran los únicos 4 jóvenes. Muchos jóvenes más fueron llevados a Babilonia deportados y otros murieron en Jerusalén. Y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros del rey y de sus príncipes, todo se llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derrumbaron el templo. El templo fue destruido por Nabucodonosor. Rompieron la muralla de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia y fueron esclavos del rey y de sus hijos
hasta que vino el reino de los persas. O sea, aquí nos está contando un resumen general de toda la historia del pueblo de Judá en este contexto. En cumplimiento de la palabra que el Señor había enviado por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados. Después de tanta abominación, la tierra entró en un proceso de descanso, la tierra de Canaán. La razón por la cual Dios exterminó a los cananeos era porque los cananeos se habían desviado de la voluntad del Señor. Los cananeos también recibieron la luz a través de Abraham, porque Abraham vivió en Canaán, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de los primeros patriarcas. Dios tenía incluso en Canaán a Melquisedec. O sea que Dios le dio muchas oportunidades a los cananeos y colmaron la gracia del Señor, hasta que llegó Israel y poseyó esas tierras para hacer una luz al mundo, pero Israel se desvió de los propósitos divinos. Después quedó solo Judá, y Judá también se desvió, y el Señor tuvo que limpiar la tierra y purificar y extraer a un remanente que, a pesar de las adversidades, se mantenía fiel. La tierra descansó, y a través del profeta Jeremías se les dijo que pasarían 70 años antes de que los cautivos que estaban en Babilonia regresaran de nuevo a Jerusalén, pero eso también lo vamos a estudiar más adelante. Aunque el versículo en la parte final lo menciona, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años de Jeremías 25:11. En el primer año de Ciro, fíjense que aquí nos presenta la historia de los persas. Después de Babilonia llegaron los persas, y esto lo vamos a estudiar también en el libro de Daniel. En el primer año de Ciro, rey de los persas, en cumplimiento de la palabra del Señor por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de los persas, quien mandó a pregonar por todo su reino, de viva voz y por escrito: así dice Ciro, el rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Lo interesante es que este acontecimiento también había sido profetizado por Isaías. Isaías habló de Ciro, así como un varón le habló a Jeroboam sobre Josías, quien viviría 300 años después. Isaías habló de un tal rey Ciro que le daría libertad al pueblo de Judá. Y Ciro, después de entender esta profecía, que seguramente fue Daniel el que se la presentó, Ciro permitió que se cumpliese la palabra del Señor. Por eso dijo: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Saben que a partir de este momento podemos ver la obra evangelística de los siervos de Dios obrando en territorios extranjeros? Daniel ayudando a Nabucodonosor y ayudando a Ciro a conocer la voluntad del Todopoderoso. Daniel era parte de ese remanente fiel que durante muchos años testificó de la voluntad y del amor de Dios en naciones extranjeras. Él mismo sufrió la deportación, pero fue una luz al mundo, como tú y yo también podemos serlo el día de hoy. Entonces, decía Ciro además: él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, ese templo que fue destruido en el tiempo de Nabucodonosor. Ciro iba a permitir que se volviera a reconstruir, aunque pasaron varias adversidades que no permitió que se reconstruyera en el tiempo que Ciro quiso, sino ya en un tiempo después con otro rey llamado Artajerjes. Y dice entonces el relato que el que de vosotros, dijo Ciro, pertenezca a su pueblo, que suba, y el Señor su Dios sea con él. Y de esta manera entonces termina el segundo libro de Crónicas, mostrándonos un resumen completo, todos los libros de Crónicas, desde Adán hasta el regreso de los judíos, o hasta el decreto de Ciro para que los judíos regresasen a Jerusalén, donde la tierra, después de 70 años, estaba en ruinas y donde el templo había sido ya destruido, y ahora iba a comenzar un proceso de reconstrucción. Y es precisamente así como comienza el libro de Esdras, que vamos a estudiar a partir de mañana, con estas mismas palabras con las que termina el segundo libro de Crónicas, pudiendo decir que estos libros están entrelazados porque fueron escritos por el mismo autor.
¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Dios tiene el control de todas las cosas. Y así como Dios en momentos difíciles mantuvo un remanente, así también Dios tiene un remanente en este tiempo. Y aunque la iglesia parezca tambalear, Dios pone su consideración, pone sus ojos amorosos en nosotros, que queremos hacer su voluntad y que queremos ser una luz al mundo y que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Dios cumplió sus promesas, Israel sufrió las consecuencias de no cumplir la parte del pacto, pero Dios siempre tuvo fieles que estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios designaba. Entre esos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre otras personas más como Esdras, Nehemías, Esther, Josías, Ezequías, entre otros más que, aunque eran imperfectos, fueron los instrumentos de Dios para hacer una luz al mundo. Y hoy tú y yo formamos parte de una familia espiritual. Esto, por supuesto, hermanos, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. ¿Qué te parecieron los libros históricos hasta este momento? Aún nos resta Esdras, Nehemías y Esther. Y si Dios nos da la oportunidad, los vamos a estudiar en este canal. No nos resta más que agradecerle a Dios por haber culminado un libro más y comenzar otro el día de mañana. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad porque hemos hecho un recorrido completo por los 36 capítulos del segundo libro de Crónicas, donde nos presenta un contexto general incluso hasta el reino de los persas. Si es tu voluntad, mañana continuaremos con el libro de Esdras. Que estas lecciones, Señor, puedan ser tomadas en cuenta por cada uno de nosotros para no cometer los errores que otros cometieron y poder aprender cuál es el camino por donde debemos andar. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos mañana para comenzar un nuevo libro en el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras.